Eh, Como ya ha sido anunciado, nosotros hoy tenemos el tema acerca de los cambios. Eh, Habíamos dicho previamente que este tema de los cambios venía acompañado con unos temas, con un tema previamente. ¿Alguien recuerda cómo era, cómo se llamaba ese tema que estaba delante de los cambios? ¿Será porque lo habrá cambiado? Es correcto, los hábitos, son los hábitos. Nosotros comenzamos a ver en la primera parte de los hábitos. Número uno, ese texto que se encuentra a modo de resumen, que se encuentra en Jeremías capítulo 13, versículo 23, que nos dice lo siguiente: ¿mudará acaso el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y nosotros hablábamos que el Señor les decía esto al pueblo de Israel dentro de un contexto. Recuerden, la Biblia se estudia dentro de un contexto. No podemos estudiarla separada y sacar un texto y sencillamente traerlo y aplicárnoslo a nosotros. No, hay que ver qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Recuerden, la Biblia ha sido escrita sin duda alguna para edificarnos, para amonestarnos, a fin de que todo el hombre de Dios crezca a la estatura conforme a la medida del Señor Jesucristo, como lo vimos en la clase, en la reunión anterior, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo que parte de usar la Biblia correctamente era poder ver todo lo que ella hace, y la Biblia nos amonesta, la Biblia nos redarguye, y todo, cada una de las cosas que David estuvo tratando aquí con nosotros. Y parte de nosotros entender aquello que la Biblia está enseñando es también nosotros ver que la Biblia no solamente fue escrita de manera directa para nosotros, no, la Biblia fue escrita para unos destinatarios originales, y por ser la palabra de Dios, entonces esa palabra tiene total vigencia y total aplicación para nosotros hoy. Ustedes recuerdan ese texto de Pablo, que Pablo le dice a los creyentes en Roma, que les dicen, estas cosas han sido escritas por una razón. O sea, hablando acerca de las cosas del pasado, dice, estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de lo que le pasó a los otros del pasado. Y así la palabra de Dios nos habla a nosotros. De modo que cuando nosotros vemos el contexto de Jeremías capítulo 13, versículo 23, nosotros encontramos que cuando Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, ¿mudará acaso el etíope su piel? Así también vosotros podéis ustedes cambiar estando habituados a hacer el mal. Y de ahí veíamos la importancia de los hábitos. Ese era el tema que teníamos la semana, hace 2 semanas. La importancia de los hábitos. Nosotros debemos forjar hábitos que nos ayuden a caminar delante de Dios en buena forma. Debemos andar constantemente llenos de la palabra de Dios para poder caminar conforme a lo que el Señor demanda de nosotros. Y sobre todo porque los hábitos sembrarán en nosotros constantes acciones que luego van a ser difícil separar. Y no obstante, no solamente nos quedamos ahí, también observamos que, bueno, en Cristo nuestros hábitos tienen cambio y tienen dirección. Y es ahí donde comenzamos a introducir el tema que vamos a estar viendo hoy de los cambios. Solamente Cristo le otorga a una persona la capacidad de cambio. Nosotros no podemos cambiar para la gloria de Dios. Y quiero señalar eso. Usted puede cambiar, una persona puede cambiar de un mal hábito de vida, de una constante forma de vivir. Sí, usted puede cambiar, pero cambiar para la gloria de Dios, eso solamente lo puede hacer Cristo en la vida de una persona. Solamente Cristo puede regenerar el corazón de alguien y mover a ese alguien a dejar de vivir para sí, para comenzar a vivir para Dios. Solamente Cristo produce eso. Es así que vayamos a este texto de el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y quiero que vayan sus Biblias porque puede que yo me haya equivocado y lo haya puesto mal en la proyección. Convénzase, vaya usted mismo a la escritura. Primer libro de Samuel. Recuerden, no es primera de Samuel porque es un libro, no una libra. Primer libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7. Dice este texto, y Jehová respondió a Samuel. Voy a hacerle el preludio de la historia. Ustedes recuerdan o deberán de recordar que Samuel, siendo ya profeta, en Israel ya habían pedido rey y Saúl estaba como rey, pero Dios había desechado a Saúl como rey y había decidido ya levantar a otro individuo en lugar de él. Bien, es en ese entonces donde Dios le dice a Samuel, ve
a la casa de Isaí, una de las personas que viven en el pueblo de Israel, y tú escogerás de los hijos que él tiene, tú escogerás a uno. Tú escogerás a uno. Bien, durante ese escogerás a uno, Samuel ve pasar los hijos de Isaí, y el mayor, un tipo fuerte, altísimo, robusto, dice Samuel cuando lo ve, este es, sin duda, este es el hombre que va a guiar al pueblo de Israel por donde tiene que ir. Y el Señor le dice, no, ese no es. Cuando entra el otro, tigre más alto todavía, mide 30 pies para arriba, había que mirarlo así. Sí. Una cosa de King Kong. Cuando le no, este es, si no es este, con este. El Señor le dice, no. Entonces viene y sucede lo que dice este texto. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque que Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esta es la parte importante donde vamos a estar desarrollando el tema de hoy, que es uno dentro de una serie más que vamos a estar viendo completo acerca del cambio. Yo me temo que muchas veces en los grupos, cuando nosotros nos acercamos dentro de cualquier tipo de actividad que de alguna manera u otra nos conecta con esa idea que nosotros tenemos acerca de Dios, a veces ni siquiera es la idea correcta de Dios, no, nos acerca a la idea que nosotros tenemos de lo que es Dios. Porque déjenme decirle algo, por más que usted crezca en el conocimiento de la escritura, usted no va a tener una idea acabada de todo lo que es Dios. En palabras de un hermano, si Dios pudiera revelarnos a nosotros todo lo que Él es, nos funde. No funden, no podemos almacenar ni siquiera comprender lo increíble que es Dios. Nuestra imaginación, si les dieran a todos los seres humanos la capacidad de poder poner su imaginación en un recipiente, no seríamos capaces ni siquiera de, con toda la imaginación, que es lo más elevado, poder ni siquiera describirlo a Él. De esa manera tan grande es Dios. Y no obstante, cuando nosotros comenzamos a tratar en grupos, nosotros a veces asimilamos las formas del entorno. Eso se llama aprender por principio de asociación grupal, de alguna forma. Y nosotros comenzamos a comportarnos de ciertas maneras, pero la gran pregunta es esta. ¿Realmente el cambio es en el corazón? Y es lo parte de lo que nos queremos ver y adentrarnos en el día de hoy. En Lucas capítulos 16, versículo 15, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos y a las personas que están alrededor, dando por sentado el mismo punto. Vayan allá. Ustedes lo tienen en proyección, pero vayan a la escritura, me pude haber equivocado y ponerle otro. Lucas capítulo 16, versículo 15, nos dice, hablando del Señor Jesucristo, entonces les dijo el Señor, vosotros sois los que os justificáis, hablando a los fariseos, a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Deja ver. Hay una historia y vaya qué historia, donde yo la habré puesto y a mí se me olvidó entregarla. Por favor, ayúdame con esto momentáneamente, Frankeli, para darle a los chicos. Exacto, aquí está. Déjame esta y coge el otro. Ahí. Dale una a cada una para que puedan leer conmigo esta historia. O sea, parte del bosquejo. Para los que están en su tranquilo, yo los voy a leer. Esperar que llegue a sus manos. A las hermanas les toca uno. Sí, es porque hay poca quizás. Le damos las bienvenidas a todos los chicos que están conectados desde Zoom de antemano, ¿verdad? En lo que vamos agregando esto. Son bienvenidos Valerie, Dana, Anser, Amaury, Jalen. Bueno, Jalen, ya tú eres de la casa, a ti no se te puede dar bienvenida ya. Y están, como siempre. Bien, entonces, fíjense el siguiente ejemplo. Imagínense por un momento a un joven como el que ustedes tienen en su pantalla, un joven universitario que sale de la fiesta todos los días. Su objetivo cada noche es la de conquistar a una chica nueva. ¿Y por qué lo hace? De manera particular, en el caso de él, él va más allá
de lo que es sencillamente el placer sexual. Lo que lo hace porque él quiere ser popular y exitoso en un grupo de amigos. Y esa es la forma en la que él piensa que lo va a lograr. Él quiere tener un arsenal de conquistas en su haber y poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Imagínense por un momento ahora que ese mismo joven conoce a Cristo y se convierte. Esta historia me encanta porque fue extraída de un libro que se llama Cambios Profundos y ilustra bien lo que vamos a ver. Imagínense que este joven conoce a Cristo y se convierte. Poco a poco la vida de este joven va experimentando cambios significativos. Deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia y se involucra en los distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio de él. De hecho, lo invitan a dar conferencias y a viajar por el mundo, y él viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Sin duda, nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ha cambiado. La respuesta más normal parece obvia. Claro que ha cambiado. Sin embargo, la única forma de nosotros saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este joven lo ha dejado todo, incluso el sexo y sus aventuras semanales, para servir a Dios? Y este texto de Primera de Samuel es lo que abre, del primer libro de Samuel, es lo que abre el vínculo a lo que nosotros estaremos viendo hoy. No sencillamente son cambios externos, no son prácticas externas lo que nos hacen íntegros delante de Dios. Dios no mira todo lo que tú haces. De hecho, en un sentido, a Dios en parte no le interesa la forma física en la que tú asistes a las reuniones de jóvenes, en la que tú vienes todos los domingos. No, Dios mira más allá. Dios mira muchísimo más allá. Dios mira tu corazón. Y una forma simple de mirar, sigue diciendo nuestro corazón, es haciendo la pregunta, ¿por qué y para qué este joven quiso ser misionero? Y lo natural es que haya un sinfín de respuestas para eso. Pero consideremos una de ellas. Antes de ser cristiano, el objetivo de este hombre era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, él deseaba ser popular, quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablarle a todo el mundo acerca de Jesús. Él quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. Ustedes se dan cuenta, entonces, dice el autor, antes este joven deseaba ser popular conquistando chicas, ahora él desea ser popular conquistando alma y convirtiendo personas. Cambió su comportamiento, pero cambiaron sus deseos. Cambió su corazón. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en este tipo de ambiente de jóvenes, eso es muy peculiar. Eso es muy peculiar y vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que realmente tú más anhelas en esta vida? ¿Qué es lo que tú más deseas con todo tu corazón? Si tú te preguntaras ahora a ti mismo y de algún modo tú te imaginarías tener la oportunidad que tuvo Salomón, donde Dios se le apareció una noche y le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tú pedirías? ¿Qué sería lo que más mueve tu corazón? Alguien ha dicho de una manera muy acertada que si yo miro lo que a ti te agrada, yo puedo definirte a ti. Lo que nosotros amamos nos define. Y hay algo que la Biblia habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Dice Jeremías capítulo 17, verso 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Puedes tú conocer lo que hay en tu corazón? ¿Te imaginas todo lo que hay en él de verdad? Tú puedes determinar con certeza que de la palabra de Dios te da la luz para saber qué hay en tu corazón. Y esa es la parte importante de cómo nosotros podemos comenzar a saber cómo opera el cambio. Algunas personas vienen a la iglesia y comienzan a escudriñar la palabra de Dios deseando cambios, pero en realidad, ¿cómo tú cambias si tú no sabes cómo funciona un cambio? ¿Qué es lo que Dios hace en el individuo para cambiarlo? No sencillamente hacer mímicas, no basta con sencillamente venir a un conjunto de reuniones, no. El cambio tiene una manera, Dios tiene una forma en la que trabaja con el individuo y este procede al cambio.
De lo contrario, tú puedes estar aquí cantando himnos y tú estás haciendo una mímica. De lo contrario, tú puedes estar viniendo aquí y esa es la distinción entre la vida del Espíritu y la vida de aquellos que no conocen al Señor. Que mientras la palabra de Dios es predicada, algunos son consolados, algunos son alentados, mientras que otros sencillamente se están, sí, asintiendo con la cabeza, pero no asienten con el corazón. Aquí tenemos 3 ejemplos y le quise poner estos 3 ejemplos de lo que es el cambio, cómo opera el cambio y cómo tú identificas que tú estás cambiando. Yo quisiera que de manera distintiva, ¿verdad? Cada uno de ustedes busque esos textos que están ahí. Y estos 3 personajes de la escritura demuestran que a pesar de la integridad con la que ellos vivían moralmente y a pesar de lo recto que ellos andaban, ¿saben qué? Esos versos revelan que en ellos hubo exactamente la forma en cómo Dios opera el cambio. Tú quieres cambiar, tú tienes que pasar por el método de esos 3. ¿Alguien tiene Isaías capítulo 6, versículo 5? Isaías 6, capítulo 5. Adelante, léelo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 5, verso 8. ¿Quién tiene Lucas? No, tú no, tranquilo. ¿Alguien Lucas? Tú, Johnny, ¿tú tienes Lucas? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Otro. Y Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tienen en común estos 3 textos? ¿Quién se anima? Hoy yo estoy bastante compartidor con ustedes. Más que yo hablar, quiero que ustedes hablen. ¿Qué tienen en común? Me pueden escribir desde Zoom. También desde Zoom yo los leo. Lo único que tienen que escribir por chat para yo leerles. ¿Qué tienen en común estos 3 textos? Isaías, por un lado, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Pedro, en Lucas capítulo 5, apártate de mí porque soy pecador. Y Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tienen en común los 3 textos? Alana. Que los 3 de alguna manera tuvieron un reconocimiento de su pecado. ¿Qué más? Falta algo clave. ¿Cómo llegaron a eso? Piensen, vuelvan y lean los textos. No tenemos prisa. Y aquí no podemos ir a las 11 de la noche si quieren. Se siente miserable, va en concatenación con lo que está diciendo Alana. Pecadores. Bingo. El cambio opera en un individuo cuando su encuentro con el Señor les revela lo que son. Estos 3 individuos, déjame darte una pequeña biografía de cada uno. Isaías no es un profeta común y corriente. No es un profeta sacado de la nada que andaba en la calle bebiendo romo y bebiendo vino en ese entonces y de repente, mira, ven, mamá, este profeta. No. Isaías es un profeta y los profetas en el tiempo de Isaías estaban en la corte del rey. Estaban en la corte del rey. De modo que en un sentido íntegro, Isaías era probablemente de su generación el tipo más puro, el tipo más íntegro. A Isaías le tocó ser un profeta en medio de un tiempo de apostasía dentro de Israel. Y es este mismo individuo, a pesar de la moralidad y del currículo que tiene, al encontrarse delante de Dios, fíjense la expresión de él, ay de mí que soy muerto, que soy de labios inmundos. O sea, de mi boca sale basura frente a lo que yo estoy viendo ahora mismo. Han visto mis ojos al Rey. Lo mismo sucede con el caso de Pedro. Pedro, ustedes recuerdan la misma narración, el caso de la pesca milagrosa. Pedro tenía todo el tiempo andando con el Señor Jesucristo.
Pedro ya tenía un millaje, por decirlo así, había compartido con él, le había dicho, vamos a seguirte, y de hecho hasta el Señor se había paviado, había dormido con él, pero fíjense nuevamente el mismo fenómeno, tiene tiempo compartiendo con el Señor y ese puede ser el mismo escenario de muchos aquí. Tenemos tiempos cercanos al ambiente del Señor y sin embargo no hemos tenido un encuentro directo con Él. Y sin embargo, cuando Cristo le muestra lo imposible de que Pedro es un tipo que tiene probablemente unos 30 años pescando, o sea, una carrera profesional acabada pescando, y el tipo se ha pasado la noche entera pescando y no encuentra nada. Y Cristo, siendo carpintero, ¿verdad? Porque lo están mirando en torno del carpintero, le dice, mira, echa la red del otro lado. En buen dominicano, mira, para que tú no digas que no te voy a hacer caso a la huecha. Y cuando la echa, las cuerdas se rompen y tienen que pedirle a los otros y se hunden 2 barcos hasta el punto de que se van a hundir de tantos peces. Evidentemente, ¿cuál fue la idea que llegó a la cabeza? No, yo no estoy ante algo natural. Estoy ante alguien que es totalmente por encima del nivel. Nuevamente, ambos están definiendo la persona de Dios. La están definiendo. Es lo que Dios es, lo que los aturde, y el conocimiento de Dios les dice a ellos qué es lo que ellos son. Para tú saber quién tú eres, tu definición está primero en definir quién es Dios. Tú quieres saber quién tú eres para tú poder proceder al cambio. Tú primero tienes que encontrar cómo te define Dios y así pasar al cambio. Y lo mismo sucede con Pablo. Pablo concluye con la misma lógica. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me encanta esta frase del autor de un libro que yo he estado leyendo y que los voy a recomendar al final, Nicolás Tranchini, que dice: solo aquellos que al examinarse a sí mismos y llegan a ver lo profundo de sí y no encuentran nada que pueda ser moral o espiritualmente valioso delante de Dios, ni siquiera sus buenas obras, solamente alguien que se da cuenta que ni siquiera en sus momentos de mayor consagración, ¿tú has visto la temporada más alta tuya espiritual? Que tú dices, bueno, en cualquier rato me voy para el cielo. ¿Tú has visto el momento más cumbre que todos en algún momento han gozado de ese tiempo? Yo creo que hasta el día de su conversión. Algunos pueden remontarse. ¿Cómo tú te sentiste los que se han convertido? O en el momento en el que tú estabas más nítido, que tú dices, bueno, yo estoy que si me topan, se desvanecen. Ni siquiera en esos momentos, ni en los tiempos de mayor cercanía a Dios, que tú estás orando, tú tienes un mes orando todos los días, a la misma hora, por el mismo canal, muchacho, tú estás que botas fuego. Ni en tus actos de mayor generosidad, tú estás exento de la inclinación interna de vivir para ti mismo. Wow. Y eso lo cambia todo cuando uno cambia. Valga la redundancia. Eso lo define todo. ¿Para quién tú haces lo que tú haces? De hecho, permíteme preguntarlo más internamente. ¿Por qué tú vienes al JTD? Sí, nosotros somos buena onda, somos chéveres, compartimos, nos reímos, pero ¿por qué vienes a JTD? Y no es para que me respondan, sino, no, respóndete tú mismo. ¿Por qué vienes a JTD? Si el centro de tú asistir a cada reunión o de tú abrir la Biblia no tiene una sola respuesta y es la única que tú puedes dar, ni siquiera es crecer en conocimiento, compartir con gente buena onda. Si tu respuesta no es temblar y conocer ante la persona del Señor Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Jamás vas a poder cambiar hasta que no te encuentres con Él. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tú te estás comparando con ¿qué? Con seres humanos mortales iguales que tú. Iguales que tú, imposibles de cambiar. Me encanta la forma en la que Pablo define la conversión de alguna manera. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, de manera especial el verso 3, y le puse el 2 para que tomara la idea. Busquen Efesios capítulo 2 en el verso 3. Fíjense lo que Pablo está diciendo, que el Señor cuando vino nos sacó de estar muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo define eso? Bueno, el estado de inconversión. Una persona que no cree en el Señor Jesucristo como Dios y Salvador, ¿cómo lo describe la Biblia? No, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados, en los cuales, entonces dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate cómo define Pablo la conversión. Es que la conversión, de una manera u otra, ¿saben qué es? La conversión es un cambio de deseos. Cuando nosotros estábamos muertos, nosotros hacíamos los deseos de nuestra carne, lo que había en nuestros pensamientos. Y si tú has sido transformado por la sangre de Cristo, ¿sabe lo que significa eso? Que tú tienes ahora un cambio de deseos. Tú deseas ahora otra cosa. Tú anhelas otra cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Cristo, la vida de Cristo mora en ti, te hace anhelar lo que no anhelabas. Eso fue lo que sucedió. La conversión es en esencia un cambio de deseos. Entonces, cabe la pregunta, ¿han cambiado tus anhelos y pasiones más profundas del corazón? ¿O tú sigues anhelando y deseando las mismas cosas? Mira, yo tengo un problema y sobre todo las redes sociales serán un testigo eficaz en el día del juicio delante de Dios. Yo creo que una de las primeras cosas que Dios va a sacar, aparte del corazón, de ven corazón por aquí, no, van a ser redes sociales, espérate, ven, ponte aquí. Las redes sociales hablan increíblemente de la vida de cualquiera de los que estamos aquí. Tú quieres saber qué hay en el corazón de una gente, probablemente la mejor opción es ir a sus redes sociales. ¿Qué exhiben tus redes sociales? ¿Qué podemos ver? Que tú eres una persona súper brillante, absorta en tu mundo de brillantez. Ese es tu ídolo. De que tú eres una persona súper sensual, tus fotos, tus imágenes, todo lo que tú subes, tus estados totalmente complejos para gente brillante, solamente que tú ves autor fulano de tal, el mundo, eso. ¿Tú qué? ¿Qué fue lo que intentó decir? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son los anhelos y las pasiones más profundas de tu corazón? El autoengaño es real y es por esto que nosotros debemos hablar de realmente el cambio. A veces da miedo de algún modo y la gente teme a veces hablar de manera radical acerca de realmente qué es el cambio, porque de alguna manera tú pudieras estar desentusiasmando a quienes se están acercando, pero no, es que nos preocupa este asunto del autoengaño. Fíjense en Mateo capítulo 7, y lo puse breve, no puse la cita. En Mateo capítulo 7, versículo 22, está sucediendo un fenómeno sumamente peligroso. Habrán personas que en el día de la venida del Señor Jesucristo le dirán, Señor, pero nosotros te servimos. En tu nombre hicimos muchísimas cosas. Y sin embargo no fueron aceptos. O sea, tú puedes estar dentro de la iglesia haciendo un montón de cosas que otros creyentes hacen, cantando los mismos himnos, y sin embargo al final del día terminar concluyendo el Señor acerca de tu vida de piedad. ¿Sabes que yo no te conocí? Yo no te conocí al final del día. No te conocí. Por eso el autoengaño es algo real. Y cabe de nosotros hacer lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Pablo constantemente? Hermanos, examinaos a vosotros mismos. Evalúate a ver si estás en la fe. ¿Y cómo tú evalúas que estás en la fe? ¿Qué es lo que tú realmente sientes cuando vienes a la iglesia? ¿Detrás de qué es que viene? ¿Qué buscas cuando te expones a la palabra de Dios? Una de las maneras en la que podemos comenzar a recomendar cómo considerar el cambio, y quiero llevarlos al paso de esta parte porque tiene varios temas, es comienza a considerar los deseos más profundos de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que realmente amas al tú hacer esto o aquello? Jóvenes, sí es importante tener esto en cuenta, porque de alguna manera u otra la eternidad está pasando. La eternidad está pasando en nuestros ojos. Nosotros estamos decidiendo hoy la sentencia que se dictará en el día de mañana a favor o en contra nuestra. Y como dice Eclesiastés, y Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Dios la traerá a juicio. Entonces, queda en nuestras manos el poder decidir y poder convencernos a nosotros mismos de si realmente nosotros estamos poniendo a Dios en el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. De alguna manera u otra, no hay forma en la que tú permanezcas igual si tuviste un encuentro con Dios. No hay forma.
No hay forma. Tú no puedes ser el mismo individuo que tú eras antes de conocer el evangelio. Tú no puedes ser el mismo individuo en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de comportarte, anhelando y deseando las mismas cosas que tú anhelabas antes de Cristo. No, eso es imposible, no puede serlo. El cambio que Dios obra en el corazón de una persona es un cambio que lo transforma, que lo va a hacer cada vez anhelar más las cosas de Cristo. Cuando Cristo regenera a una persona, le hace a desear cada vez más las cosas que él desearía. En otras palabras, si yo tengo que ver la vida de un cristiano, la vida de ese cristiano, sin yo tener que leer la Biblia, me tiene que hablar de Jesús. Hay una frase, y yo la interpreté en varias formas y quiero compartirla con ustedes. Es de Spurgeon, que dice: cuando pensamos muy ligeramente de nuestro pecado, pensamos muy ligeramente del Salvador. Y eso se entiende de muchísimas formas. Cuando pensamos muy ligeramente de nuestro pecado, pensamos muy ligeramente del Salvador. Bueno, número uno, pensamos muy ligeramente del Salvador, porque si el pecado es algo tan pequeño, pues la muerte de Cristo después de todo no significó tanto. No era algo tan... Él se quiso morir porque él quiso. Se podía resolver de otra manera. ¿En serio? Vaya, qué plan más brillante. O sea, Dios no diseñó otro plan. El único plan para poder salvar al hombre del pecado era que Cristo muriera. Y te parece poca cosa. Y también la otra parte por donde podemos ver que cuando nosotros pensamos muy ligeramente de nuestro pecado, nosotros estamos pensando ligeramente acerca del Salvador, es el hecho de que si en la vida nosotros no tomamos de manera seria la magnitud del pecado, nosotros estamos viendo totalmente insignificante lo que Cristo pueda llegar a hacer en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la medida en la que yo tengo un reconocimiento acerca de lo que la persona de Jesucristo es a favor de mí, que el cambio puede ser posible. Si yo deseo cambiar, si yo deseo comenzar a ver la obra de Cristo a mi favor, yo debo tener un conocimiento exacto de qué es el pecado. Yo debo tener un conocimiento exacto de lo que es el pecado. ¿Recuerdan el ejemplo? Y ustedes tienen alguna de las hojas de el misionero. El tipo deseaba exactamente lo mismo que terminó deseando después, aún metido en el evangelio. Él deseaba ser popular y famoso y por eso hacía prácticas pecaminosas. Entonces, fruto de que deseaba ser popular y exitoso, se metió a misionero y siguió en la misma línea. Eso no es cambio. Eso es un cambio superficial. Y es exactamente lo que Dios ve, porque al final del día, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos dice qué es lo que realmente debe poner nuestros corazones a temblar. ¿El qué? Y respondió Dios a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de la estatura, porque yo desecho todo eso. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Wow. Una verdad, por un lado, terrible de soportar. O sea, tú has considerado todos los pensamientos en un día que tú has tenido y Dios está ahí sentado en primera persona viéndolo. En primera persona. Yo he dicho bromeando y de seguro algunos de ustedes en algún coro también habrán pensado, ¿tú te imaginas que todos tus pensamientos sean como un humito y todo el mundo lo pueda ver? Terrible. ¿Ah? Sí, tapen eso. Tapen eso. Yo creo que en algún punto nosotros filosofando, ¿verdad? En un grupo de amigos, bueno, mira, yo creo que comenzaría todo el mundo a andar encapuchado. Para que aunque vean los pensamientos, nadie sepa quién es que lo está pensando. Sería el método del antídoto. Pero ¿sabe qué? La persona más importante de la creación está ahí. Está, mira, en primera plana viéndolo cada uno de ellos. Y eso es una verdad terrible. Terrible, porque si tú tienes una idea de quién es Dios y tú tienes una idea de lo que tú estás pensando, esa combinación da dinamita por todos lados. Ahora, por otro lado, qué consolador. Ah, bueno, mira, dinamita, ¿ves? Qué consolador y qué alentador es saber que a pesar de nuestros pensamientos, Dios los sabe, Dios está presente delante de ellos. Él está dispuesto a salvar. ¡Wow! ¡Wow!
qué Dios más increíble que a pesar de nuestro pensamiento, Dios está dispuesto a salvarnos y a cambiarnos, porque solamente Él puede hacerlo. Chicos, que este sea una breve meditación de cómo opera el cambio en nosotros y cómo poder sintonizarlo. Nuestro cambio opera a medida de que Dios define lo que nosotros somos. Así que vamos a orar. Señor y Dios, te alabamos y bendecimos por tu grandeza en medio nuestro, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te pedimos, oh Padre, que tú nos guíes hacia nuestros hogares. Ayúdanos a considerar estas verdades conforme a tu palabra, a guardarla en nuestros corazones a fin de poder, como dice la Escritura, examinarnos a nosotros mismos de si realmente estamos en la fe. Ayúdanos a evaluarnos, ayúdanos a ver que la obra del Espíritu nos está cambiando, haciéndonos cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Si aún, Señor, en nosotros hay maldad, aún aquello que no conozcamos, lo rendimos a ti, Señor, y te pedimos que nos traigas en amor, concede arrepentimiento a los que no te conocen y guíalos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para el cambio. Bendícenos, pues te lo pedimos en su nombre. Amén.